Vamos entonces, luego un pequeño video tenemos ahí al final, señor operador. Bueno, ya entramos en el bloque de la palabra de Dios, entonces con este tema, la segunda parte le decía que vamos a dar en La Gran Ramera y sus hijas, parte 2. Pero antes le vamos a pedir al señor operador, ahí en la lista al final había un video que dice alerta, ahí está el señor operador, entonces pasamos el alerta de nuestro ministerio y luego ya vamos al mensaje de la palabra de Dios. En un mundo donde hay mucha confusión y donde ya la gente no sabe a dónde acudir y buscar respuesta, el Señor Jesús sigue diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Se presentan en este tiempo diferentes verdades, cada uno tiene su propia verdad, pero es momento de decidirnos por el Señor. Es momento de acercarnos para conocer realmente la verdad. Jesús nos indica ese camino para llegar a la verdad. Y evidentemente necesitamos con urgencia volvernos al Señor. Por eso vamos a compartir, antes de entrar al tema que nos ocupa, un comunicado de nuestro movimiento que dice de esta manera: alerta máxima dirigida a la Iglesia del Señor Jesucristo y a toda la humanidad. La esperanza de paz y bienestar para nuestras comunidades, sean barrios, ciudades, provincias o naciones, en este tiempo no reside en programas sociales ni gubernamentales, tampoco en la educación ni en la ciencia. Nuestros problemas son básicamente espirituales. Debemos volvernos al Señor y su palabra con un arrepentimiento genuino antes que sea demasiado tarde. Dijo el reformador Martín Lutero hace más de 5 siglos atrás: toda institución de los hombres que no permanezca en la palabra de Dios se corromperá. Gracias, señor operador. Ahí entonces el alerta de nuestro ministerio. Y ahora ya con lo prometido, entonces vamos directamente al capítulo 17 de Apocalipsis. Habíamos compartido los 2 primeros versículos y ahora vamos directamente al versículo 3. Y dice así. Bueno, para los que no lo han escuchado la primera parte, vamos a leerlo entonces los 2 primeros versículos. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera y la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y vamos ahora sí al versículo 3, y dice de esta manera. Vamos entonces al versículo 3, vamos a leer entonces para comenzar en esta oportunidad esta meditación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y vamos al versículo 5 para terminar por ahora con esta meditación. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, 2 puntos, con mayúscula: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Es muy interesante esta parte porque, como le decía en el anterior video, esto fue meditado, enseñado, compartido a través de los seminarios, de libros, de películas, de todo tipo de predicación. Y entonces también nosotros queremos hacer humildemente este aporte. Lo hemos hecho en años anteriores en otros canales y ahora lo queremos hacer nuevamente porque es la misericordia de Dios. No sé, creo que no lo había dado claramente, pero lo voy a hacer ahora. ¿Qué sucede? Sucede esto, que en realidad el tiempo del Señor se da para que el ser humano entre en su voluntad, entre en su perfecta y agradable voluntad. Le decía entonces que Noé, por mandato del Señor, preparó durante 120 años el famosa arca de Noé. Y allí entonces durante un siglo, más de un siglo, el Señor le habló a las personas de ese tiempo porque había una maldad que estaba dada de continuo. Entonces el Señor dijo, bueno, yo le di oportunidades al hombre, a mi creación, pero ellos se han apartado, ellos se han no han escuchado a los que llevaban mi palabra. Entonces voy a poner fin. Pero mire el tiempo. Entonces hoy también así, este final que se está acercando, pero no va a ser en forma inmediata ni en forma inminente. Porque imagínense cuando Dios da un juicio, a veces aquí hasta la justicia terrenal tarda un tiempo porque deberían actuar los jueces, creemos que con justicia, con derecho, o sea, dándole a cada uno lo que le corresponde. Así que cuanto más el juez de los jueces, que es el Señor. Entonces imagínense los años que ha pasado, los años que hemos vivido, algunos sobre la tierra, otros de nuestros antepasados ya han muerto, muchos de los que están registrados en la palabra de Dios, así como le decía, como Noé, como Moisés, como los profetas, todos ya dieron su parte sobre la tierra. Y muchos de ellos han quedado registrados, como le decía, la palabra profética escrita. Hoy día yo estoy compartiendo un solo versículo, por decirlo muy de forma reiterada y muy de forma... me preguntan algunas personas, inclusive autoridades, y les comparto el pasaje del profeta Isaías, capítulo 3, versículo 12. Entonces, este capítulo es muy interesante, sin embargo, Dios le habló en ese tiempo. Hola, Pablito, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Estaba ahí entonces este profeta hablándole a Israel y le decía, y sin embargo, hoy esta palabra profética es absolutamente aplicable, no solamente fue para Israel, sino es hoy día con tanta actualidad. Inclusive si usted conoce la palabra de Dios y conoce para la misma aquí de la nación argentina, donde le estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios, ¿sabe qué dice? Esta palabra del profeta dice: los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Este orden que Dios ha establecido a los comienzos es tanto para las autoridades civiles como religiosas.
Dios tiene un orden perfecto, pero es el hombre quien se ha buscado caminos equivocados, como dice. Pero volvemos a la palabra porque es esto lo que nos ocupa ahora y los minutos seguramente van avanzando. Estamos en 39 minutos. Y dice, vamos a ver entonces acá Apocalipsis porque es interesante esto. Decía, y me llevó en el Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Al desierto. Muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a desiertos, y o sea, a momentos de escasez, de necesidad, y decían, pero esto no debe ser la voluntad de Dios. ¿Cómo me vengo acá que acá no hay nada? En el desierto hay que tener fe, ¿no? Y entonces dice, y ahí Dios le quería mostrar, esto es una visión, pero dice, vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente el Apocalipsis tiene muchos símbolos, pero todos los símbolos tienen un significado. Las cabezas obviamente se refiere a las autoridades y los cuernos están referidos también a los gobiernos. Esto entonces es muy interesante, pero aquí este versículo habla de que dice una mujer que estaba sentada sobre una bestia. Una mujer sentada sobre una bestia. Escarlata, dice. Escarlata también tiene un significado que tiene que ver con el color rojo. Pero vamos entonces a qué significa en la Biblia la mujer. La mujer en la Biblia representa a la iglesia, para que usted vaya haciendo su propio estudio, porque si no, escuchaba pasar el video de que gentilmente acá el señor operador Pablito había grabado, y escuchaba ahí y me reía, ¿no? Porque de golpe le digo, hermano, ¿cómo es que no podés o decir que no entendés el Apocalipsis? Pero una de las razones que no entendés es porque no lees, hermano. O si no sabés leer, pedile a alguien en el amor del Señor que te lea, porque Dios no te va a rechazar porque no sabes leer. Sí, para ti que está escuchando, dice, pero yo no quiero ir al culto, hermano, porque me da vergüenza que otro lea la Biblia y yo no tenga. Bueno, para Dios tú puedes ser un instrumento, aún un ministro de Dios, aún con ministerio. Pero lo que Dios quiere es que te interese por sus cosas y por su palabra, Pero si estás muy ocupado y resulta que tenés Biblia ahí por todos lados, me pasó en estos días, tuve un pequeño descuido ahí, algunas Biblias que tenía, se estaba mojando por la humedad, sé que tenía una pérdida ahí el techo. Y entonces digo, pero Señor, ¿qué pasó con esto? Y ahí entonces uno por ahí puede pensar que también nos descuidamos, La palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cómo es que le estoy dando ahí una profecía de un profeta que vivió 700 años antes que venga Jesús en carne? Porque él ya estaba en el Espíritu. ¿Y cómo se está cumpliendo hoy? Pero yo me gozo, hermano, porque yo quería ser presidente de la nación, de la República Argentina. Estamos en la Argentina, puede buscar nuestro canal. Tenemos 3 videos cortitos ahí que dice, ¿por qué no quiero ser presidente? No, gracias, decía mi abuela. Y bueno, pero mire, ahora estamos en elecciones, y si bien ahora no hay elecciones para presidente, ya se pelean por ser concejales. Imagínense intendentes, imagínense gobernadores, imagínense legisladores. Pero Dios tiene algo más, sí, para ti que está escuchando. Dice, bueno, pero hermano, pero a lo mejor a usted sí, Dios lo eligió, no sé por qué. Pero a mí yo no creo que Dios tenga nada conmigo. ¿Y qué tal si le empezás a prestar un poquito así para ti que estás escuchando? ¿Qué tal si le empezás a escuchar un poquito, le prestás atención al Señor? Claro que vas a tener que hacer un poquito de tiempo. Algunos dicen, no tengo tiempo. Sin embargo, todo el tiempo que tienen los mal utilizan. Recuerdo a mi hijo David muy pequeño. Él ya desde el vientre de la madre ya estaba en el culto, así que escuchando la palabra de Dios. Pero cuando no se iba todavía a la escuela, recorría, ahora gracias a Dios está en la universidad, Dios sabe hasta cuándo. Y yo decía una palabra que está en la escritura ahí, hacía una pausa porque sabía que él conocía la palabra y decía, aprovechad bien el tiempo. Hacía una pausa, entonces él decía, porque los días son malos.
Pero él no se iba a la escuela, no sabía leer todavía. ¿Y cómo sabía la palabra? Aleluya. Bendito sea el Dios Todopoderoso que guardará a mi hijo. Osamacay aquí hasta que se cumpla la palabra sobre su vida. Santo Dios. Entonces dice, me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada sobre una bestia. Bestia no es precisamente algo lindo porque tiene que ver con una degeneración. Dios creó, por supuesto, creó al ser humano, creó a la mujer, al hombre, a la mujer, creó los animales. Pero esto es una bestia, o sea, una especie de... Usted puede mirar ahí, porque es muy interesante la descripción simbólica que da el Apocalipsis. Pero se puede entender. Vamos al versículo 4, porque vamos a tratar de llegar al 5. A ver cómo estamos, señor operador. 45. Bueno, 45 minutos. Nos queda entonces unos 5 minutos. Nos queda. Bueno, vamos a seguir seguramente. Luego vamos al final luego con un tema musical. Luego vamos a orar. El versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura. O sea, la mujer, como le decía, representa a la iglesia. Y escarlata. Y agrega otra vez, adornada de oro. No solamente de oro, mire lo que cuesta hoy el oro. Piedras preciosas y de perlas. Mire la representación de esta iglesia. Por eso es que el Señor cuando viene y habla, y Dios permitió que aquel templo con tanto tiempo y con tanta dedicación que Dios le permitió al rey Salomón hacerlo porque tenía muchas riquezas. Y por eso es que los judíos estaban tan enamorados de su templo, que le decía, cuando Jesús le dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a reconstruir. Y ellos pensaban que era del edificio. Y dice, pero este está loco, Jesús está loco. ¿Cómo venía a destruir un templo que a nosotros nos costó 40 y creo que era 46 años, 49, algo así? Y él dice que en 3 días, pero Jesús no estaba hablando de lo material. Hermano, hermana querida, amigo que estás escuchando, Dios no te está hablando de lo material. Dios no te está hablando de los hombres, de los políticos de esta tierra, ni de los presidentes, te está hablando de su palabra. Y es hora que entienda, es hora que te humilles delante de Dios, porque tu final sin Jesús va a ser eterno. Entonces dice aquí la palabra que estaba adornada. Dice vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro. Imagínense cuánto cuesta hoy un oro, cuánto cuesta hoy el gramo de oro. Yo una vez creo que tenía un anillo que era de mi abuelo, de mi abuela, no sé qué, y bueno, después se me perdió, más me robaron. El diablo está muy preparado para robarte el oro. Piedras preciosas, de perla. Pero tenía, dice, en la mano un cáliz de oro, también de oro, imagínense copas de oro, porque así de luego se hizo, ¿no es cierto?, ahí en el templo de Salomón también, porque Dios le había indicado. Pero luego cuando vino Jesús, ¿por qué Jesús le dice a los judíos, destruyan este templo? Y así lo hicieron. Entonces hay algunos rabinos que hoy parece que no quieren leer esa parte, por eso que yo diga, a ellos les conviene no creer el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Jesús dice, claro, no, pero si ustedes dice que le siguen al Padre, pero ¿y usted por qué me quieren matar a mí? Si ustedes le siguen al Padre y yo vengo de parte de Él, le dice Jesús, ahora va a venir el anticristo y a Él sí le van a recibir. Esa va a ser la peor humillación de los judíos. Bueno, por ahí predicamos así de forma, pero no porque no amamos al pueblo del Señor, sino justamente porque amamos, decimos la verdad. Y dice, lleno de abominaciones, dice, y de la inmundicia de su fornicación. La fornicación se lleva a cabo cuando alguien tiene un contacto o tiene actitudes fuera de lo permitido por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando una iglesia, cualquiera sea que esté ubicada o que esté adornada como está? Usted puede ir sacando sus propias conclusiones. En algunos casos hay ministros del Señor que tienen alguna interpretación, otras tienen otra, y todas son respetables porque en su misericordia Dios lo les permite. Nosotros hemos tenido esta por misericordia de Dios y como dijo el apóstol Pablo, pienso que yo también tengo al Espíritu de Dios. Entonces, más allá, hermanos, de que obviamente podemos equivocarnos los hombres, cuando Dios elige a alguien,
el anhelo de Dios es revelarte la verdad. Entonces, si realmente lo primero que tenés que hacer es leer el Apocalipsis, no sabes leer, otro te puede leer. Pero dice así, y ahora sí entonces, estamos, señor operador, 49 minutos. Vamos a hacer una oración, disculpe, entonces ya en la próxima vamos a entrar ya en el versículo 5, Dios mediante, ahí habla del misterio en la frente de la mujer. Pero oramos en este momento. Si usted lo estuvo escuchando, puede hacer esta sencilla oración. Tomo un traguito de agua. Gracias, señor operador. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito. Perdóname por el tiempo que he desperdiciado. Tú me conoces y sabes mi edad cuando nací. Pero hoy, Señor, yo acepto a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi alma. Renuncio a la religión, renuncio a las enseñanzas que me han apartado de tu palabra. Y hoy, Señor, tú me animes, me alientes, Señor, a conocerte y a obedecerte. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos con este tema musical entonces, señor operador. Ahí al final está el grupo Tupanoi, Fuerza y Adelante. Estamos entonces ahí con este tema musical, Fuerza y Adelante, Tupanoi, para que usted pueda recordar ahí en estos meses, en este año que vamos a estar de elecciones en la República Argentina, y ponga su plena confianza en Dios. Gracias, entonces. Bueno, ahí el señor operador está buscando ahí Fuerza y Adelante, Tupanoi. Ahí entonces, gracias. Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo encuentro. Voy cantando mis canciones, alegrando corazones con estos alegres sones de acordeón y embaracá. Aunque vengan prometiendo y después no están cumpliendo, la confianza está en el tata de que nada va a faltar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay. Aunque cambien presidentes, diputados, intendentes, que Tata nunca miente, te lo voy a presentar. Ese Tata es el de arriba, que nos cuida, que nos mira, que nos da toda salida, siempre nos quiere ayudar. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay. Si quieres ser de los nuestros, te aseguro que nos cuento que aunque cobren más impuestos, siempre alegre vas a estar. Hace como el Evaristo, aceptar a Jesucristo es la única salida para toda la humanidad. Fuera la tristeza, viva la alegría, canto todo el día, los males se van. Levántate, hermano, fuerza y adelante, desde el pecho arranque ese Zapucay. Cambia el mood con la mejor onda de este otoño.